Bueno, arranquemos con todo. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de lealtad y venganza más espectaculares de la literatura, contada nada más y nada menos que por el gran Jorge Luis Borges. En este recorrido vamos a desarmar el incivil maestro de ceremonias. Básicamente, esta es la brillante y atrapante versión borgiana de la famosa leyenda japonesa de los 47 Ronin. Es un relato increíble donde el honor, la paciencia y el destino se cruzan de una forma que, bueno, ya van a ver, es verdaderamente única. Antes de meternos en la sangre y las espadas, escuchen esta frase con la que Borges cierra su texto. Él dice que los otros hombres, que quizás no seamos leales, seguiremos honrándolos con palabras. Es tremendo, ¿verdad? Una reflexión súper solemne que nos marca la cancha perfectamente. Nos avisa de entrada que no estamos ante una simple historia de acción, sino ante la crónica de una hazaña inmortal. Una hazaña que, la verdad, nos exige a todos un respeto absoluto. Acá tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, el maestro y la ofensa. Segundo, la estrategia del simulacro. Tercero, la venganza y el honor final. Después, pasamos al análisis de personajes y cerramos con los temas y una reflexión final. Cortito y al pie. 1. El maestro y la ofensa. El inicio del conflicto. A ver, viajemos mentalmente a la primavera de 1702. El señor de la Torre de Aco tiene una responsabilidad enorme: recibir a un enviado imperial. Ojo, el protocolo en esa época no era un trámite más. Estamos hablando de más de 2000 años de reglas cortesanas, pero así, estrictas a un nivel angustiante, donde el más mínimo error podía costar carísimo. Y justo ahí hace su entrada triunfal el antagonista de esta historia, Kira Kotsuke no Suke, un funcionario mandado desde Yedo para supervisar todo. Pero en vez de ser un guía amable, Borges lo pinta como un maestro incivil, un tipo totalmente arrogante que daba órdenes sin nada de tacto, estirando su tono de sabelotodo hasta faltar el respeto, y que, para ser sinceros, disfrutaba un montón humillando a su alumno. Y acá es donde explota todo. Imagínense, toda esa tensión acumulada vuela por los aires por una pavada absoluta. Una mañana al maestro se le desata la cinta del zapato y le exige al señor de la torre que se la ate. El señor, tragándose una bronca terrible, se agacha y lo hace como humildad. Pero el maestro no la corta ahí. Se empieza a burlar, le dice patán, se queja de que el nudo está mal hecho, y bueno, esa fue la gota que rebalsó el vaso. El señor de la torre, recontraciego de la bronca, saca la espada y le tira un hachazo. Apenas le deja un hilito de sangre en la frente porque el cobarde del maestro sale corriendo despavorido. Pero ya está. El daño, o mejor dicho, la ruptura de esas reglas sagradas de la corte, ya era un hecho. Como se imaginarán, las reglas no perdonaban a nadie. Unos días después, un tribunal militar lo condena al suicidio ritual. Los detalles de la ejecución nos dejan helados. Arman una tarima de fieltro rojo en el medio del patio de su propia torre. Le dan un puñal impresionante, de oro y piedras preciosas. Él confiesa su culpa en voz alta, se abre el vientre como mandaba la cruda tradición samurái y finalmente su fiel consejero, Kuranosuke, lo decapita. Y acá Borges mete un detalle visual que es una genialidad absoluta. La gente que miraba de lejos ni siquiera llegó a ver la sangre. Claro, porque el fieltro de la tarima ya era rojo, una muerte tan pulcra como devastadora. 2. La estrategia del simulacro, preparando la venganza. Después de esa ejecución, se pudre todo. La torre del señor es confiscada, la familia queda en la ruina total, su nombre pasa a ser mala palabra y sus valientes capitanes son desbandados. Parece el fin de todo, ¿no? El pozo más oscuro de la deshonra. Y ahí arranca una espera que es una verdadera tortura. Pasa la primavera de 1702, todo el otoño, y llega el invierno más crudo. Estos 47 capitanes tuvieron una paciencia literalmente inhumana. ¿Y por qué tardaron tanto? Bueno, porque el maestro de ceremonias no tenía un pelo de tonto. Sabía perfectamente que lo iban a ir a buscar, así que fortificó su palacio hasta los dientes, llenándolo de arqueros, espías, de todo. Mandarse de frente hubiera sido un suicidio inútil. Tenían que cranear algo mucho, pero mucho más astuto. Y acá está la clave de todo. El consejero principal, Kuranosuke, que lideraba este grupo, sabía que tenía a todos los espías encima. Así que toma una decisión loquísima: destruir su propia reputación. Sí, arruinarse a propósito frente a los ojos del mundo. Empieza a frecuentar prostíbulos en Kioto, se la pasa en tabernas con la perojunta, hasta despide a su esposa y a su hijo menor para irse con un amante a la vista de todos. Llega al extremo de emborracharse tanto que se queda tirado durmiendo en la calle, todo sucio. Fue una puesta en escena perfecta, un simulacro calculado milímetro a milímetro para que el enemigo bajara la guardia. Para que dimensionemos el nivel de sacrificio personal de esta farsa,
Piensen en este momento. Un hombre de la provincia de Satsuma pasa caminando y reconoce al consejero ahí tirado y borracho en la vereda. Lleno de indignación, pensando que se había entregado al vicio en vez de vengar a su maestro, le grita que es un indigno del nombre samurái, le pisa la cara y encima lo escupe. Claro, los espías del enemigo estaban anotando todo. Cuando le llega este chisme al cobarde del maestro de ceremonias, el tipo respira aliviado. Se confía tanto que despide a la mitad de su guardia. Y listo. La trampa, después de tantos meses de agonía, ya estaba servida. 3. Venganza y honor final. El ataque nocturno. Ahora sí, pasamos de esa humillación lenta y pesada a una noche de pura adrenalina y precisión militar. La espera se terminó. Es pleno invierno, un frío que cala los huesos, 1703. Los 47 capitanes agarran los estandartes de su señor fallecido y se van directo al palacio del enemigo. Pero ojo, la disciplina que tienen es tal que antes de romper todo, les avisan a los vecinos que se queden tranquilos, que no son asaltantes, sino que es una operación militar en busca de estricta justicia. Y el ataque arranca como una pesadilla lúcida. Caen por escaleras de cuerda, suena el tambor de asalto, vuelan flechas buscando el blanco perfecto y el frío de la noche se mezcla con la sangre que mancha las porcelanas finísimas del palacio. Un caos absoluto, sí, pero un caos perfectamente organizado. Obviamente, esta legendaria lealtad tuvo un costo altísimo. El número es chiquito, pero pesa una tonelada, 9. 9 valientes capitanes dejaron la vida en esa batalla feroz. Porque hay que decirlo, los guardias del palacio no se achicaron y pelearon a muerte. Y entre esos 9 caídos hay un dato que nos rompe el corazón. Muere el hijo mayor del consejero Kuranosuke, un pibe que no llegaba ni a los 16 años. El precio en sangre que pagaron para limpiar el nombre de su señor fue verdaderamente inmenso. Y contrastando con todo este heroísmo impresionante, tenemos la imagen patética del antagonista. Cuando por fin ganan la pelea, resulta que el cobarde del maestro no aparece por ningún lado. Imagínense la desesperación, la sensación de haber hecho todo esto al divino botón. Hasta que el consejero, al que no se le escapaba una, toca las sábanas de la cama y siente que todavía están tibias. Revisan todo y ¡pum!, descubren una ventanita escondida atrás de un espejo de bronce. Miran para abajo, a un patiecito oscuro, y ahí ven a un hombre vestido de blanco, temblando como una hoja, con la espada en la mano. ¿Y cómo se aseguran de que es él y no otro? Fácil, por la cicatriz en la frente. La mismísima marca que le había dejado el hachazo del señor de la torre. El círculo al fin se cerraba. Lo que pasa después no es una fiesta de venganza salvaje sacada de una película. Para nada. Es un cierre súper metódico, frío y casi espiritual. Primero, como dictaba el honor, le ruegan al enemigo que se suicide como un verdadero samurái, pero el tipo es tan cobarde que no puede, llora, tiembla, así que no les queda otra que degollarlo. Después, los capitanes que quedaron vivos agarran la cabeza y cruzan el país hasta llegar a la tumba oscura de su señor. Incluso rechazan invitaciones de otros príncipes, diciendo con una elegancia que nos deja mudos que su señor ya lleva 2 años esperándolos. Le dejan la ofrenda, esperan tranquilos el fallo de la corte y cuando les llega la orden del suicidio ritual, la reciben con los brazos abiertos, listos para descansar para siempre junto a su amo. 4. Análisis de personajes. Cobardía contra lealtad. Para darle tanta fuerza a este relato, Borges juega todo el tiempo con los opuestos, con dualidades muy marcadas. Acá está el alma del asunto. Por un lado, la infamia caminando, Kira Kotsuke no Suke, un tipo que podía tener muchísimo poder y saberse el protocolo de memoria, pero que en el fondo era un espíritu servil. Borges lo aniquila con una definición letal, un varón inaccesible al honor, un cobarde que siempre elige salir corriendo. Y en la otra esquina, un gigante, Oishi Kuranosuke. Su mayor poder no era la destreza con la espada, sino la paciencia infinita que tuvo. Un líder dispuesto a revolcarse en el barro, a que el mundo entero lo viera como una basura, a arruinar su vida pública, todo, con tal de tejer la red perfecta para garantizar la justicia final. Y en medio de todo este paisaje humano, no nos podemos olvidar del muchacho de Satsuma, ¿se acuerdan? El que le había pisado la cara y lo había escupido en la calle. Bueno, cuando se entera de la verdad y de la proeza inmensa de los capitanes, este hombre viaja, agotado y lleno de culpa, hasta la tumba de los 47. Se arrodilla delante del monumento de Kuranosuke, le pide perdón a los gritos por haber creído que era un soldado sin fe y para que la disculpa sea completa y absoluta, comete harakiri ahí mismo. Es un epílogo que nos deja sin aliento, un tributo brutal y definitivo de respeto y redención. 5. Temas y reflexión final. El peso del deber. Bajemos un poco toda esta acción y veamos qué nos está queriendo decir Borges de fondo. Esta historia se sostiene sobre pilares de acero. Primero, la lealtad inmortal,
una entrega total que traspasa la barrera de la muerte. Después, la justificación de la venganza. En este contexto, vengar a tu señor no es un asesinato a sangre fría, es un acto de justicia divina, una reparación militar legítima. También está la ilusión de la infamia, esa lección durísima de que, a veces, para ser verdaderamente valiente, hay que bancarse que la sociedad entera piense que sos un cobarde despreciable. Y abrazando todo esto, el peso del deber sobre la vida, la convicción absoluta de que el honor y el compromiso valen 1000 veces más que la propia supervivencia. Pensemos un segundo en las metáforas visuales que usa Borges, que son una verdadera locura. Hay un contraste poético y a la vez súper salvaje entre las dos muertes principales de la historia. Por un lado, el suicidio silencioso del Señor de la Torre. Es una muerte en completo silencio, recontradigna, donde ni siquiera se ve la sangre porque el fiel rojo de la tarima se la traga, manteniendo el decoro absoluto hasta el final. Y del otro lado, en contraste feroz, el asalto final. Un ataque de noche, puro caos, gritos y la sangre roja, escandalosa, manchando la nieve blanca y pura del invierno. Es como pasar de la hipocresía rígida de la corte a la pasión innegable e incontrolable del deber cumplido. Todo este tremendo viaje histórico y literario nos tiene que dejar pensando de cara a nuestra propia vida. Vivimos a 1000 por hora, en la cultura del instantáneo. Los vínculos muchas veces se desarman a la primera dificultad y el compromiso a largo plazo parece algo en peligro de extinción. Frente a un panorama así, está buenísimo y es recontra desafiante preguntarse, hoy en día, ¿qué forma tendría una lealtad verdaderamente inquebrantable? ¿Existe en nuestro presente un nivel de convicción por el que estaríamos dispuestos a tirar por la borda nuestra comodidad, nuestra reputación y todo lo que tenemos? Y para cerrar, nos quedamos con el toque mágico de Borges al final de su relato. Él nos dice que en el fondo, esta es una historia que no tiene un final verdadero. ¿Por qué? Sencillo, porque la lealtad y el honor de sus 47 capitanes siguen respirando a través de las palabras, de la literatura y del hecho de que nosotros los sigamos recordando. Mientras alguien cuente su historia, ese enorme sacrificio va a seguir vivo. Ha sido un verdadero lujo recorrer juntos este laberinto borgiano de sangre, honor y paciencia. Es de esas narraciones que, les aseguro, no se olvidan más.